En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El senador conservador Hernán Andrade ha propuesto que la edad del consumo de licor legal en nuestro país sea a los 21 años y no a los 18 como lo es actualmente. Esto ha levantado ampolla en diferentes sectores a nivel de salud, psicológico, sociológico e incluso algunos se han atrevido a asegurar que esta medida para nada contribuiría a disminuir los índices altos de licor y de consumo que hay en este momento en nuestro país y que por el contrario contribuiría a la ilegalidad. Este es el debate que vamos a estar teniendo esta noche y esperamos nos acompañen porque ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos. Por continuar con nosotros y estamos tratando de analizar esta noche si la edad de consumo legal en nuestro país debe aumentar de los 18 a los 21 años. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Trabajamos hasta las 12, 1 y los viernes hasta las 3 de la mañana, pero así muy difícil, muy difícil. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en 2013 existían más de 7 millones de consumidores regulares de alcohol en el país, de los cuales 2.6 millones tenían problemas de alcoholismo. Casi 277.000 estaban en el rango entre los 12 y 17 años. La venta de alcohol no está restringida en su totalidad. Se puede comprar de 10 de la mañana a 11 de la noche en todos los establecimientos. El fácil acceso a bebidas embriagantes por parte de los niños, la falta de control por parte de familiares, expendedores e incluso autoridades de infancia han generado un escenario en el que la edad de inicio de consumo ha llegado en promedio casi a los 10 años. Por eso, la propuesta del senador Hernán Andrade de elevar en 3 años la edad legal de consumo de licor ha sido bien recibida por sectores especializados en protección de infantes y prevención de consumo de drogas y alcohol. El alcohol es uno de los principales detonantes de la violencia. Hemos tenido, según datos de la Policía Distrital, en lo que va corrido del año, alrededor de 117.000 riñas. Pero por otra parte, se opina que es justamente en educación y prevención a lo que se debe apostar en la materia, pues la prohibición podría generar un aumento de índices de ilegalidad. Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Saben, debe aumentar la edad para el consumo legal de licor en nuestro país. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya lo saben, a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y allí votar por la Fiscalía o por la Defensa. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @veredictonTC, o de nuestro fanpage en Facebook. Nuestros invitados ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos en este preciso momento. La Fiscalía se opone a esta iniciativa y para ello nos acompaña el doctor Arturo Yepes, representante a la Cámara por el Partido Conservador, fue concejal de Manizales, abogado. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Y en la defensa de esta noche nos acompaña también el doctor Melquisedec Torres, periodista, abogado, docente. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Torres. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Vamos a comenzar entonces con los 4 minutos que tiene la Fiscalía para exponer sus argumentos. Doctor Yepes, esta es su cámara. Con las buenas noches a los colombianos. Estamos en Colombia. Esta norma ha funcionado muy bien en los Estados Unidos, un país donde opera otra cultura. En Colombia, lamentablemente, la frase más común es que la ley se hizo para violarla. Y lamentablemente, los antecedentes que tenemos de otras normas que han pretendido restringir el consumo de licores o la rumba ha sido una enorme informalidad, una gran ilegalidad y, por sobre todo, la pérdida del control de las autoridades sobre los jóvenes. Los jóvenes se esconden a consumir no solo licores, sino otras drogas y a practicar sexo desenfrenado en sitios privados, precisamente porque ya no se puede hacer a la luz de las autoridades porque es ilegal. Si tomáramos esa medida,
de prohibir el consumo de licores a los 18 y lo subiéramos a los 21, el efecto sería exactamente igual. En vez de generar una cultura del respeto por esa ley, como ha pasado en los Estados Unidos, habría la cultura de la violación de esa ley, nuevos empresarios, si es que los podemos llamar así, yo prefiero llamarlos mafias, nuevas mafias de venta de licor a menores de 21, nuevos sitios de rumba para esos menores de 21 que no puedan ser controlados por las autoridades. El informe último de la Policía Metropolitana de Bogotá dice que el 80% de los clubes que funcionan en Bogotá son realmente rumbeaderos ilegales, pero que no hay manera de controlarlos porque lamentablemente la ley los protege y no puede modificarse esa ley porque simplemente, como decimos también los colombianos, echa la ley, echa la trampa. Y entonces lo que tendríamos es jóvenes entre los 18 y los 21 alimentando esa cultura de violación de la ley, consumiendo licores de todos modos, en otros escenarios donde no pueda controlárseles e incrementando los índices de otra clase de violencias. Se argumentará que se reduce la accidentalidad vial, cierto, pero se incrementan todas las demás. Se incrementan las agresiones, las riñas, los delitos sexuales, las violaciones, el microtráfico de droga. Ningún delito es preferible a otro. Aquí no se trata de escoger entre cuál delito preferimos. El accidente de tránsito o el tráfico de droga o de alcohol o de pastillas o de éxtasis. No, se trata de pensar si nuestra sociedad está preparada para esa ley. Yo creo que lamentablemente no y que hay otras cosas que hacer antes que legislar restrictivamente. Perfecto. Le tengo la siguiente pregunta. Quédese por favor aquí de pie, doctor Yepes. Es de un colega suyo, se trata del congresista, senador liberal Guillermo García. ¿Qué debe entonces hacerse si hoy vemos con tristeza que alrededor de los centros de educación en nuestro país lo que existe, en vez de bibliotecas o en vez de librerías, lo que existen es bares y discotecas que aprovechan desde los días miércoles a los muchachos y a las muchachas estudiantes? Ese es un fenómeno mundial. Yo confieso que no tomo, no fumo, no consumo ninguna clase de droga, de manera que no estoy defendiendo precisamente una costumbre que me guste, pero soy consciente de que todas esas características mías se las debo a la crianza que me dio mi mamá, Elvia. Y eso es irreemplazable. No hay manera que el Estado reemplace a los padres de familia. Porque esa no es la función del docente, ni es la función del policía, ni es la función del alcalde. Y no hay manera que una ley que prohíbe a un hombre o a una mujer de 19 o 20 años tomar, haga que efectivamente esa persona no tome. Lo que hará seguramente es conducirla a administrarse el alcohol por vías que no sean detectables. No quiero hacer apología del delito y por eso no quiero contar cómo hoy muchos jóvenes, para evitar el alcoholímetro, consumen alcohol sin necesidad de introducirlo por su boca. Pero esa sería la realidad de este país con esa ley. Y por lo tanto, en vez de beneficiar a la sociedad colombiana, lo que estaríamos es perjudicándola. De manera que al doctor Guillermo responderle, la educación en familia es irreemplazable y si los hogares colombianos todos los días se nos van destruyendo más, disolviendo más, si cada día las madres tienen menos tiempo para atender a sus hijos y cada día hay más hogares monoparentales, el resultado son estos comportamientos desordenados que no puede corregir el Estado porque vienen desde casa. Doctor Yepes, si el sistema ha sido laxo en estas medidas de control, ¿usted qué propuestas tendría en vez de aumentar la edad de 18 a 21 años? La educación en familia, es que no hay otra. Es un proceso que va a demorar mucho, pero es un proceso que sí produciría resultados. Lo que no estamos es, reitero, ni en los Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, donde inclusive existe el respeto por la autoridad. Yo no quiero ver barras de muchachos golpeando policías porque están deteniendo a un joven de 20 años que bebió. Eso nos está pasando hoy. Hoy golpean a los policías porque detienen a un delincuente, a un ladrón, y nadie acude en defensa de la policía.
¿Cuáles son las consecuencias de un joven Pues la verdad es que el licor es una droga que los estados del mundo decidieron legalizar porque se dieron por vencidos frente a esa batalla. Y que vuelve violentas aún más a las personas que tienen algunas cierta personas tendencia. les genera violencia, pero esta ley no va a impedir el consumo. Pero el que es adicto al licor, el que es adicto al etanol, seguirá siendo adicto al etanol. Doctor, en vez de bebérselo, se lo meterá por otro lado, perdónenme que no diga por dónde, pero seguirá consumiéndolo y seguirá cometiendo las conductas aberrantes que comete con o sin ley. Pero ocuparemos a nuestras autoridades en unos temas en los cuales en Colombia, que tienen miles de problemas que no tienen los países europeos o los Estados Unidos, hacen que nuestra policía tenga que estar disponible para menesteres mucho más grandes y mucho más peligrosos. Gracias, doctor Yepes. Puede tomar asiento. Ahora vamos a invitar a su testigo para que contribuya con los argumentos. Invitamos al doctor Andrés Botero a pasar aquí al estrado. El doctor Botero es director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes y Bares de Colombia, director de la Asociación de Prestadores e Intermediarios del Servicio Aduanero, presidente de la Fundación Con Derechos y exgerente del Aeropuerto Internacional del Dorado. Doctor Botero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias. Doctor Yepes, puede comenzar su interrogatorio. Bueno, a los televidentes no esperen que yo le pregunte a él lo mismo que yo ya dije. Por el contrario, vamos a meternos en el tema como más de fondo, el tema de la libertad, el tema de la madurez. ¿Qué opina usted, doctor Botero, de la importancia de la crisis de la modernidad frente a este debate? Cierto, hoy se habla de la crisis de la modernidad. ¿Qué es eso? Básicamente la ciencia, la tecnología, los avances de la modernidad nos han traído un mundo maravilloso, conectado, globalizado. Pero la cultura, la ética, los valores, los principios humanos de la sociedad que nos permite comunicarnos entre unos y otros se han deteriorado ostensiblemente comparados con esos avances tecnológicos y científicos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para enfrentarnos a un muchacho que a los 18 años puede tener un vehículo, puede comprarse una botella de whisky o de cualquier licor y puede acceder a cualquier lugar del mundo, tomar un avión, ir a cualquier hotel? Lo que tenemos es que educarlo en valores y en conceptos de tipo moral para que se pueda enfrentar a esa tecnología, incluido en ella los licores. Bueno, y ahí entramos entonces a la teoría del sujeto. ¿Qué es la teoría del sujeto para nuestros televidentes? El problema del debate que tenemos hoy por hoy es que aquí tendríamos que hacer un cambio incluso en la estructura de la responsabilidad penal. Porque es que no podemos hablar de que un sujeto es responsable por el cometimiento de un acto ilícito como un homicidio y tiene que pagar cárcel, pero ese mismo sujeto no puede tomarse una cerveza. Entonces habría primero un resquebrajamiento del principio de lo que es la mayoría de edad, porque yo no puedo ser mayor de edad para unas cosas y para la otra, digamos, no serlo. En ese orden de ideas entramos en el debate de la teoría del sujeto que vino después de Descartes y que básicamente el más importante exponente de la filosofía de la mayoría de edad es Kant. ¿Y Kant qué dice? Tenemos que crear sujetos capaces de ser autónomos y de tomar decisiones para que podamos hablar de ellos como sujetos en condición de mayoría de edad. Entonces, y ahora, usted como miembro de un gremio que distribuye responsablemente licores a sus usuarios, ¿qué balance puede hacer de las restricciones que en Bogotá y en otras ciudades del país se han hecho sobre horarios y sobre consumo de alcohol? Que sin lugar a dudas son un fracaso. Sin lugar a dudas, la sociedad colombiana no puede pensar que la forma de evitar problemas, violencia o que los jóvenes hagan un mal uso del alcohol es ampliar la frontera de la edad de consumo. No porque yo tenga 21 o 22 años voy a ser más responsable que si tuviera 18. Eso es un sofisma. Lo que tenemos que hacer es... Psicológicamente sí puede afectar porque no está
Igual, no es igual la preparación, ni moral, como decía ahorita el doctor Yepes, que viene de la familia de un joven de 17, 18 años a otro de 21. Que uno puede estar en el colegio y el otro ya debe haber ingresado a la universidad. Los padres tienen un periodo de tiempo para inculcar a sus hijos valores y ética, y son definitivamente mucho antes de los 18 años. Pero usted sabe también que el grupo de amigos tiene mucho que ver, la sociedad tiene mucho que ver. Entonces, lo que necesitamos es que los jóvenes desde antes de cumplir 18 años tengan el carácter, la capacidad, la autonomía de, en caso de consumir alcohol, hacer un buen uso de él. Pero usted que trabaja con bares y restaurantes, ¿por qué funcionan ciertas medidas, por ejemplo, en países como Estados Unidos? Porque estos bares y restaurantes cumplen con las normas y si un joven de 18 años accede, no hay quien le venda licor. Correcto, y en Colombia también hacemos lo mismo en los establecimientos que, como bien decía el doctor Yepes, están ayudando a que haya una legalidad, están ayudando a que exista un control por parte de las autoridades. Si nosotros creamos esta norma y le obligamos a los jóvenes de 18, 19, 20 años a buscar otras alternativas para el consumo, no vamos a lograr construir la cultura de los jóvenes colombianos que accedan al alcohol responsablemente, sino que lo único que vamos a es a declararlos unos incapaces para consumir alcohol y a prolongar el problema cultural 3 años más tarde. Última pregunta, doctor Yepes. ¿Cuánto ha crecido la ilegalidad en Bogotá alrededor de la prohibición de la hora zanahoria? Cifras estadísticas en este momento no me atrevería a decir, pero sin lugar a dudas han proliferado los clubes clandestinos de chiquitecas, de atención a menores, de lugares donde se expende licor después de las 6 de la mañana, y eso es precisamente porque no tenemos una cultura clara de qué es lo que es verdaderamente importante para nuestros jóvenes. Y yo insisto, nosotros como padres de familia, que tenemos que ser responsables también con nuestros hijos, yo pienso que la única forma de enfrentarnos al problema o al fenómeno del alcohol no es ampliando la frontera de edad, sino educándolos en valores, en principios, en ética, en moral. Perfecto. Doctor Yepes, muchas gracias por su interrogatorio. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos la defensa tendrá la oportunidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Ya regresamos. Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que nuestro defensor, el doctor Torres, contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Torres. Muchas gracias. Doctor Andrés Botero, ¿qué hacen los bares y en general quienes se dedican al expendio y a la comercialización de bebidas alcohólicas para prevenir el consumo de manera irresponsable? Muy buena pregunta. Lo primero es que en ningún bar ni en ningún establecimiento público de comercio serio como los que nosotros representamos se permite el acceso de menores de 18 años. La solicitud de la cédula a cualquiera de las personas que entren y de alguna manera crear conciencia, sobre todo en los grupos, cuando ello no es homogéneo, sino que efectivamente viene un menor de edad, se les pide a todos que se retiren del establecimiento de comercio. Excúseme, sí. Esa es una obligación legal, no una obligación de responsabilidad social. Le pregunto por la responsabilidad social, no por la obligación legal que tenemos todos. Correcto. Es decir, pedir la cédula no es ningún plus de los bares ni de las cantinas. Correcto, pero usted me estaba hablando de cómo prevenir. Para prevenir el consumo con los jóvenes, lo primero es tener una política clara y firme frente al cumplimiento de la ley. No me refiero solo a los jóvenes, dije consumo irresponsable. Muy bien. Así que continúo, no solo con los jóvenes, sino con los adultos. Hoy por hoy, por ejemplo, existen en la gran mayoría de establecimientos de comercio unos convenios con instituciones privadas que les permiten a ellos entregar las llaves, ¿sí? Y conducir el vehículo por parte de un tercero que no ha tomado licor y llegar hasta sus hogares de una manera diferente, de manera cultural, a lo que antes hacía, que era tomar el vehículo e irse para la casa. De las aseguradoras. Por ejemplo. Y los establecimientos de... hay distintos nombres, el ángel guardián, el ángel acompañante. De las aseguradoras, pero de los bares y los restaurantes. No, los bares y los restaurantes también los tienen. Y tienen convenios con empresas privadas que también le venden servicios a las compañías de seguros. ¿Y quiénes piden más ese servicio? ¿Los jóvenes o los adultos?
Yo creo que todos por igual. El problema está en que si no hay un conductor elegido entre el grupo de las personas que están en un sitio departiendo, lo que hace el sitio inmediatamente es proveerles de ese servicio. Ahora, no estoy diciendo de que esas sean medidas suficientes desde el punto de vista de la prevención del mal uso del alcohol. Yo creo que en eso también los establecimientos de comercio tenemos que trabajar unidos para mejorar esas condiciones culturales de cómo accedemos al consumo de alcohol, pero definitivamente la solución no es ampliar 3 años más para que el joven pueda consumir. ¿Cómo hacemos tanto los establecimientos de comercio, la sociedad civil, el Estado y todos juntos para que los jóvenes colombianos sean unos consumidores de alcohol responsables, como lo tienen que hacer cuando van a elegir al presidente o a un alcalde, un gobernador? ¿Cuántos bares hacen parte de la asociación de ustedes? En este momento, 160. ¿Cuántos bares hay en Bogotá? Uy, no, pues, no les sabría decir. Miles. Miles. Sí, y señor. solo hay 160 con este en la tipo de Asociación políticas. de Restaurantes y Bares de Colombia, Y la mayoría Arbadeca. de esos bares están de La Jiménez para el norte. No, en estos casos Estamos tenemos... hablando de Bogotá, además, solamente. Este programa va a nivel nacional. ¿Qué pasa en el país? Correcto. Eso suena muy lindo en el norte de Bogotá. ¿En el resto del país qué pasa? Que tenemos entre todos los colombianos y en especial aquellos que tienen una incidencia directa en ese problema de trabajar para que los jóvenes consuman alcohol responsablemente. Ahora, el hecho de que en Lorica o en Abriaquí o en Sonsón, Antioquia o en cualquier parte no hayan los medios necesarios para que el Estado pueda diseñar campañas de prevención, crear mecanismos de publicidad para que el joven entienda la gravedad del consumo desmedido de alcohol, eso es algo de la política nacional. O sea que el gobierno colombiano debería preocuparse por esa pregunta que usted nos hace, doctor, pero no pensemos que la solución está, repito, en aumentar el acceso en términos de edad para que los jóvenes vayan a la ilegalidad, que es lo que normalmente ocurre. ¿Cuál es el margen de edad, el rango de edad de mayor consumo en los bares a los que usted representa en este programa? Yo diría que está entre los 18 y los 28 años. Ok, así que si implantamos una reducción de edad para el consumo, en este caso un aumento de edad a 21 años, ustedes estarían perdiendo tercera parte del mercado. No, no necesariamente. Y es que ese no es el punto. Claro que sí. No, ¿Está no, diciendo usted que no. el margen es de 18? No, pero lo que decía el doctor Yepes es muy cierto. Si el establecimiento de comercio no les va a vender alcohol legalmente, ellos lo van a conseguir por otro lado. Igual lo consiguen los menores de 18 años. No Y creo que ese sea el debate. Exactamente. Igual ese es el y ustedes debate. no le van a vender al menor de 18, así que no le van a vender al menor de 21, Correcto. pero van a perder un margen de 3 años de edad, que es un mercado para usted. Obviamente yo no espero que usted me diga aquí que va a trabajar para que la gente tome menos. Su negocio es que tomen más. No, la idea es que tomen responsablemente, no que tomen más. No, que los que Ese es el tomen, negocio. no, que los que tomen responsablemente, eso es fundamental. Tengan 18 o tengan ¿Qué es tomar 48. ¿Qué es tomar responsablemente? ¿Solamente entregar la llave? No, tomar responsablemente tiene muchas cosas que ver. No es solo entregar la llave. aplica la Es, por violencia ejemplo, en su no casa. tomarse la quincena si con eso va a pagar el arriendo. Tomar responsablemente Bueno, es eso- no llegar a ponerle problema a la señora o a pegarle. Tomar responsablemente son muchas cosas. Pero eso no lo dicen ustedes en los bares. Ustedes los bares venden licor. Doctor Botero, doctor Torres, muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. No vamos a hacer una pausa comercial sin antes recordarles que ustedes pueden ingresar a nuestra página www.veredicto.tv. Encontrarán ahí la casilla perteneciente a la Fiscalía y a la defensa y pueden emitir su voto. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto, ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y ahora llegó el turno para escuchar los argumentos de la defensa. Doctor Torres. El debate que hemos planteado para discutir abiertamente el aumento de edad de 18 a 21 años como restricción para el consumo de alcohol en Colombia no es un debate fundamentalista, ni es un debate ideológico, ni filosófico, ni mucho menos politiquero. Es un debate de salud pública. Lo que estamos planteándoles a los colombianos es la necesidad de discutir abiertamente de qué manera logramos reducir al máximo el consumo nocivo de alcohol que se presenta en Colombia.
Nuestro país lleva 30 años en una guerra contra las drogas ilícitas, contra las mafias del narcotráfico, pero se ha olvidado fundamentalmente del consumo de las drogas y sobre todo el consumo de alcohol. El alcohol produce por lo menos 5 billones de pesos anuales en daños materiales como producto de accidentalidad vial. El alcohol produce un porcentaje altísimo de casos de suicidio. El alcohol produce un porcentaje altísimo de casos de accidentes laborales. El alcohol es un problema gravísimo de salud pública, pero la falta de intolerancia, y excúsenme que explique el término, la falta de intolerancia social respecto del alcohol nos está generando gravísimos daños sociales, económicos y en general a las familias colombianas. Esa falta de intolerancia, me refiero a que los colombianos no rechazamos a los borrachos, a que los colombianos nos parece simpático que la gente se tome unos tragos de más o de menos. Hay padres de familia a los que les parece simpaticísimo que los niños se tomen un trago de alcohol. Y hay un elemento fundamental. La edad de 21 años está probada científicamente como el límite de desarrollo cerebral, de manera que aquí no estamos hablando de un asunto que tenga que ver con la mayoría o no de edad legal. Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, que es el más afectado con el consumo de alcohol. Y científicamente está demostrado que la edad de 21 años es ese límite en el que el cerebro alcanza su mayor desarrollo. Así como también está demostrado que científicamente a mayor consumo de alcohol a menor edad, la posibilidad de la adicción es muchísimo más alta. Y también está demostrado, como lo acaban de decir aquí, de parte de los restaurantes y bares de Colombia, que el mayor rango de consumo está entre los 18 y 26 o 27 años. De manera que estamos hablando de un problema de salud pública, de un asunto que toca fundamentalmente a la convivencia ciudadana. El mayor número de delitos por violencia intrafamiliar y por violencia callejera en general se produce por consumo de alcohol. Y el mayor número de accidentes y de esa violencia se produce en menores de 26 o 27 años de edad y en un rango entre 18 y 26 años. Tal como ocurrió, doctor Torres, con el segmento de la Fiscalía, también hay una pregunta para usted y la formula el director ejecutivo de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. ¿Creen ustedes que la ampliación de la restricción hasta los 21 años en el consumo de licores generaría algo de ilegalidad? ¿Llevaría esto acaso a que la clandestinidad en la ciudad fuese aún mayor? Bueno, efectivamente, el principio de autoridad es otro elemento fundamental para esto. Aquí lo hemos dicho y creo que coincidimos todos. El principio de autoridad en Colombia es un elemento que hace falta. Los colombianos somos otras personas cuando pisamos un aeropuerto de otro país del mundo. Cuando volvemos a Colombia, volvemos a ser indisciplinados, volvemos a ser violadores consuetudinarios de la ley. Lo que yo no entiendo aquí es cómo el doctor Yepes, que es legislador, dice es que echa la ley, echa la trampa. Es que aquí las cosas están hechas para que nosotros violemos la ley. No, aquí nosotros tenemos que partir del principio de autoridad. La violación de la ley con una restricción de 18, de 21, de 25 años o de 16 años va a ser más o menos la misma. Lo que tiene que imperar es un principio de autoridad que tenemos que empezar a respetar. Y debo ser enfático en decir, esta norma de 21 años que estamos planteando a través del nuevo Código de Policía es una de tantas medidas que deben tomarse. No es la pócima mágica, ni con esto estamos pretendiendo que se acaben todos los problemas asociados al alcohol. Es una de las medidas y tiene fundamentos para hacerlo. ¿Cómo disminuyó, por ejemplo, el consumo del licor en menores en México? No tenemos la información precisa. Prohibieron la venta en estaciones de gasolina, por ejemplo. Hay ciertos puntos de partida. Y pudieron allá protestar que por qué no se podía vender alcohol en una estación de gasolina y sí se puede vender en una tienda o en una droguería, etcétera. Es decir, aquí plantear que si unas cosas funcionan mal en un lado o funcionan bien en otras y necesariamente van a funcionar mal o van a funcionar bien en otras, no. Aquí lo que tenemos que buscar es que todos los elementos confluyan alrededor de trabajar responsablemente por la disminución de estos efectos nocivos del alcohol. Y reitero,
estamos planteando no solo los 21 años, estamos planteando que se acabe el monopolio en las rentas de los licores de los departamentos. No es posible que Colombia siga con el rezago colonial de hace 200 o 250 años de unos departamentos que viven de vender trago. Bueno, pero ese es otro tema que nos daría para otro amplio debate también. Pero hace parte de las medidas que planteamos. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que contribuya con los argumentos. Invitamos entonces a la doctora Carolina Piñeros a pasar aquí al estrado. Ella es directora ejecutiva de la Red Papás, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Doctora Piñeros, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Usted pertenece a esta Red Papás con Z, que termina en Z, que tiene más o menos presencia en 38 ciudades y municipios de Colombia y tiene más de 550.000 miembros. ¿Cómo nace Papás rápidamente? Nace de la preocupación de un grupo de padres y educadores, inicialmente del tema de los contenidos que los niños reciban de los medios. Hemos trabajado muy fuertemente en todo el tema de uso seguro de tecnología, pero a este tema del consumo de alcohol por menores de edad, lamentablemente entramos por la muerte de un niño enfrente a un establecimiento en Chía. ¿Usted cree que esa muerte de ese niño obedece a qué? En ese momento, digamos, si los rectores de los colegios formalmente vinculados a Red Papás venían diciéndonos, ojo con el tema de consumo de alcohol, ¿qué hemos encontrado? Los padres de familia no tenemos conciencia de lo que es el consumo de alcohol. O sea, para nosotros no quiere decir que educarlos en valores sea educarlos en el tema de consumo de alcohol. No entendemos cuál es la educación en consumo de alcohol porque nosotros provenimos de una cultura que tampoco lo entendía. Entonces estamos ante un momento fundamental que es un cambio de cultura, un cambio de mirada. Seguramente nuestros papás y nuestros abuelos no tenían la información que hoy tenemos. Lo que decían, digamos que es un tema fundamental. El año pasado hicimos un evento que se llamaba Cero Alcohol en menores de 18 años y vino gente de muchos países donde, por ejemplo, uno de los hallazgos más recientes tiene que ver con el desarrollo cerebral y cómo hay gente que está diciendo, ya se está viendo que el desarrollo cerebral termina después de los 21 años. Doctor, entonces ahí es donde creo que hay un tema importante. Sin embargo, yo quiero decirte que yo no estaré aquí y Red Papás no estaré aquí si en Colombia estuviéramos tranquilos de que a nuestros hijos no se les vende alcohol, de que hay una cultura clara, de que los menores de 18 años que tienen derechos prevalentes, digamos, todos respetamos y cumplimos la ley al respecto. Eso no es así. Voy a hacer un paréntesis. Y doctor Yepes, ¿usted qué piensa de esta afirmación, donde venimos de esa tradición, como le dice la doctora Piñero? Es un fenómeno muy similar al que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se organizó una agremiación que se llamaba Madres contra los Conductores Borrachos, que lograron que se elevara la mayoría de edad para consumir. Pero, reitero, es otra cultura. Es que no estamos, lamentablemente, ni en Moldavia, que apenas tiene 3.559.000 habitantes, y por eso pues, los accidentes tienen que ser muy poquitos, ni en Islandia, que apenas tiene 323.002 habitantes. Comparativas, ¿no? Entonces, claro, si una persona conduce borracha en Islandia o en Moldavia, con esos volúmenes de población, los riesgos de accidentalidad tienen que ser mínimos. Y yo me refiero a lo que usted mencionaba ahorita, que son en las bases de la familia, donde viene... Claro, yo le tengo una cifra más crítica. 838.991 colombianos consumieron drogas ilegales el año pasado. Claro, y en el 2012 murieron 3.3 millones de personas también en el mundo. Son ilegales, Doctor no estamos Torres. hablando de alcohol. Es decir, la prohibición absoluta. Aquí se está queriendo prohibir el alcohol antes de los 21. No, estas drogas, marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, sustancias inhalables, están prohibidas a cualquier edad. Perfecto. Y sin embargo, 850.000 colombianos las consumen y ojo, el mayor rango de consumo es el mismo, entre 18 y 24, porque ahí venimos a lo que nos explicaba nuestro testigo. Doctor Yepes. Es un problema de lo que la edad produce en el joven. Doctor Torres. Doctora Carolina, los estudios que ustedes han hecho y el seguimiento y toda esta tarea maravillosa que están desarrollando, ¿qué indica del impacto del alcohol sobre los menores de edad en Colombia? Digamos, lo que dice, además es el Ministerio de Protección Social, es que la edad de inicio en Colombia son los 12 años. Y hay un estudio comparativo, además de países de América Latina, donde Colombia es el primer país en consumo temprano de alcohol. Y yo creo que aquí el llamado más importante es a todos los adultos, a los que tenemos la responsabilidad de educar, de cuidar,
e inclusive de hacer cumplir la ley. Aquí hay un tema fundamental y es que hay que reducir el fácil acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes al alcohol. El alcohol es muchísimo más grave en cuanto a su consumo en menores de 18 años que cualquier otra droga, si uno mira porcentualmente el impacto. Entonces hay una invitación de manera permanente y Red Papás tiene un programa que se llama el programa G Protector, donde invitamos a los establecimientos de comercio a que se capaciten, a que entiendan específicamente por qué los menores de edad. En Colombia el tema más grave ni siquiera son los conductores y no nos hemos dado cuenta que es nuestra niñez y nuestra adolescencia se están embriagando a edades muy tempranas. Nosotros, a través de una alianza que tenemos con el ICBF, con el Ministerio TIC, Fundación Telefónica, tenemos una línea de denuncia que es Te Protejo. A través de teprotejo.org recibimos reportes de venta de alcohol a menores de 18 años. Y hay otro tema que no se nos debe olvidar y es la invitación de alguna manera de quien vende alcohol a prácticas ilegales y a publicidad, digamos, o promociones que tienen que atentan contra los menores de 18 años. Y otro tema es la patria potestad también de... Sí, nosotros hemos planteado, entre otras medidas, buscar mecanismos que sean de alguna manera como contravención, por ejemplo, Castiguen. para padres irresponsables que permitan que sus hijos consuman licor. Es una serie de mecanismos. Es un paréntesis, pero vamos con la siguiente pregunta. En la ley 124 del 94 se prevé que haya una sanción para padres de familia, que era el ICBF o la entidad que haga sus veces quien hace esa sanción. Entonces yo creo que aquí el tema al que tenemos que irnos y creo que la invitación que queremos hacer es realmente hay que hacer cumplir la ley. Yo no estoy de acuerdo que porque no se cumpla la ley no hay que hacer más leyes. Tenemos una gran esperanza también. Vamos a cumplir el año entrante 10 años de la Ley de Infancia y Adolescencia. Creo que estamos mejor que hace 10 años, sí estamos mejor. O sea que con su argumento de que no hagamos ley porque no se cumple, no. Yo creo que estamos mejor. Es una ley prohibitiva. No, es muy distinto pedir una ley prohibitiva que una ley normativa. Mira, la ley de infancia y adolescencia de todas maneras tiene un marco legal que todavía no se cumple, digamos, en lo que tiene que ver con el alcohol, el tabaco y las demás sustancias psicoactivas. Y yo creo que la invitación profunda que tenemos que hacer acá es pongamos de primeras a los niños. Si Colombia no retrasa su edad de inicio de consumo de alcohol, de verdad que se están perdiendo las mejores mentes, las mejores posibilidades de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Las estamos perdiendo hoy con el alcohol. Y yo aplaudo este debate, es para que todos nos pongamos la mano en el corazón. ¿Estamos cumpliendo la ley 124 del 94? No. ¿Estamos cumpliendo la ley de infancia y adolescencia? No. Entonces la invitación es, si es necesario, para mí me dicen que hay que ponerla a 23 años, yo creería, si eso hace conciencia entre todos los adultos que hay que proteger a esta población a la que no le estamos haciendo cumplir la ley, pues bienvenido sea. Última pregunta. Sí, acá nos han dicho reiteradamente que como la norma de 18 años no sirve y como los muchachos son incontrolables y entonces no tenemos nada que hacer, no aumentemos la edad. ¿Serán tan incontrolables a los 21 como a los 18? ¿O qué es lo que pasa para que una norma que es de imperativo cumplimiento no se esté ejecutando? Lo que pasa básicamente con esta propuesta de ustedes es que hasta los 18 años los papás somos responsables por los adolescentes, por los niños, niñas y adolescentes. A partir de los 18, esa es una ley que ya recae en el muchacho, en que tiene que ser él o ella la responsable de cumplir esa ley, y yo creería que aquí el debate tiene que ver con el estudio juicioso que se ha hecho en otras partes del mundo de que el desarrollo cerebral termina a los 21 años. Pregúntenle a los rectores de universidad cuáles son los dos principales problemas que tienen con los muchachos que llegan. ¿Ustedes saben cuáles son? El consumo de alcohol y la copia. Entonces es muy grave lo que estamos haciendo con nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo los estamos educando, y yo creo que aquí hay un ejemplo que claro, tiene que ver con los padres de familia, pero yo creo que hay que hacer una invitación, y es que la ley de infancia y adolescencia nos habla de corresponsabilidad. Entonces tienen que ser los bares, los restaurantes. Creo que realmente tenemos que sentir que este es un tema de todos. Si yo sigo diciendo que es ese padre de familia, que porque es una madre cabeza de familia y no tiene tiempo de estar más tiempo con sus hijas o con sus hijos, entonces de malas, no creo. Creo que tenemos una responsabilidad todos más profunda. Quiero decirles, y aquí quiero felicitar a la Policía de Infancia y Adolescencia, cada vez que nosotros desde Te Protejo les mandamos un reporte que hay una chiquiteca,
quiero decirles que van. Muchas veces no los pueden sellar, porque cuando van ya no encuentran lo que se llama flagrancia, pero los meten dentro de los sitios donde tienen que hacer ronda. Entonces quiero decirles que las denuncias a través de Te Protejo están empezando a funcionar y ya hay gente que nos está diciendo en todas partes y cada vez hay más credibilidad. Entonces yo soy una convencida y tengo esperanza de que este país sí puede cambiar y de que vamos a cumplir la ley y de que vamos hacia allá. ¿Nos demoramos? Sí, nos hemos demorado, pero también hay una esperanza, ¿saben en qué? En que aquí está sentada una organización de la sociedad civil, que somos papás y mamás, no nos la sabemos todas, no tenemos la respuesta, pero sí que estamos alzando la voz y estamos empezando a decir, ¿sabe qué? La ley se tiene que cumplir. Y la ley se tiene que cumplir es porque es lo mejor para mi hijo, para mí. Doctora Piñeros, muchas gracias. Al doctor Torres también. Llegó entonces el momento para que la Fiscalía contrainterrogue al testigo de la defensa. Doctor Yepes. ¿Un mayor de 18 años es infante o adolescente? No es adolescencia, por ley en Colombia la adolescencia termina a los 18 años. Lo que termina según los estudios a los 21 años y después de los 21 años es el desarrollo cerebral. O sea que todos los que usted habló sobre el tema de infancia y adolescencia no tiene que ver con esta ley. Esta ley es para entre 18 y 21 años. Muy bien. Segunda pregunta. Existen estudios que establecen que el cerebro nunca deja de crecer. Sí, el tema no es que deje de crecer o no, es el tema del desarrollo cerebral que afecta el control de impulsos, la toma de decisiones y el tema neuronal. Claro, el consumo de alcohol siempre afecta y entre más temprano consuman alcohol u otras sustancias psicoactivas, pues es más grave para el niño y, por ejemplo, la adicción está determinado que entre más temprano haya consumo, más probabilidad tiene esa persona de ser adicta. Sin embargo, hay momentos en la vida del niño o de la vida del adolescente que son muy importantes. ¿Cuáles son esos? En el paso a la adolescencia, lo que decías ahora, de la infancia a la adolescencia, es un paso que es determinante. Entonces, para el consumo de cigarrillo y de alcohol, que son drogas de inicio, es fundamental. ¿La ley que prohíbe que los menores de 18 consuman ha evitado que consuman? Déjame terminar. Y el tema, digamos, del otro momento de vida muy importante para un joven es cuando termina su etapa escolar y empieza o a trabajar o ingresa, digamos, a unos estudios superiores. Son dos momentos muy sensibles de la vida de un joven donde no necesariamente todo está en las manos de un papá o de una mamá. La ley 124 del 94, que es la otra pregunta que me hace, no ha funcionado. Sin embargo, quiero contarles que también cada vez más están funcionando mejor las cosas. Hoy en día tenemos una alianza muy fuerte con la Corporación Nuevos Rumbos, el colectivo Aquí y Ahora. Hay muchas más. Nosotros vamos por todo el país con una serie de conferencias, de actividades, de ferias. Mira, y cada vez sentimos más que cuando la gente empieza a entender por qué no debo celebrar la fiesta de 15 años con alcohol y dan sus testimonios y empiezan a decir, mira, se pueden hacer las cosas de otra manera. Hay un tema esperanzador y a lo que le estamos trabajando desde Red Papás es un cambio cultural. Última pregunta. ¿Otra? ¿Tiene una más? Ah, buenísimo. No, más que pregunta, yo diría que eso es lo que hay que hacer, en vez de legislar. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo hice una fiesta de graduación de 3.500 bachilleres en Manizales con cócteles alternativos. Genial. Y la pasaron delicioso. Y yo sí creo, pero no necesité ninguna ley para hacerlo. Y yo sí creo que hay un tema muy importante. Por eso es que les digo que el tema grave es de falta de toma de conciencia. ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes? ¿Qué les ofrecemos a los adolescentes? Vete a cualquier lugar. Inclusive hace unos días que estuve en Manizales, pues ¿qué es el tema que tenemos que hacer con los jóvenes? Es qué opciones les estamos ofreciendo de entretenimiento sano y constructivo. Ahora, necesitamos a los bares y a los restaurantes también comprometidos con la causa de corazón. Así es, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado entonces los argumentos de ambas partes. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Debe aumentar la edad en Colombia de los 18 a los 21 años para el consumo legal del licor. Es el debate que estamos teniendo esta noche y llegó el momento para escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Yepes. Si ustedes, colombianos, quieren que se cree una nueva mafia en Colombia, la mafia de la distribución de licores a menores de 21 años, voten porque se apruebe esa ley.
Toda ley prohibitiva siempre ha producido una mafia que se beneficia de ella. Las mafias del contrabando, las mafias de las drogas, las mafias de la prostitución y ahora sería la mafia de la venta de licores a menores de 21. Prefiero la educación, la cultura, la guianza, todo eso que la testigo de la defensa que terminó fue concluyendo que las leyes no se cumplen, pero la educación es el camino. Ese es el camino. La educación, no una ley que prohíba. Por el contrario, si ustedes quieren un país donde sus hijos de 20 años se puedan tomar un trago tranquilos, con la supervisión del dueño del establecimiento, con el cuidado de la policía, no voten por esa ley. Es su responsabilidad. O la mafia de la venta de licores a mayores de 18 y menores de 21, o la supervisión de las autoridades y de los dueños de los establecimientos legales para esos jóvenes que son sus hijos. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Torres. Gracias. Este es un problema de salud pública, no es un asunto de fundamentalismo. Estamos abriendo el debate respecto de las nocivas y costosas consecuencias del consumo de licores a cualquier edad, pero lastimosamente el mayor consumo está en las edades de 18 a 26 y 27 años. Estamos trabajando en una serie de propuestas no solo relacionadas con los 21 años de límite para consumir, sino también en promoverle al país el debate acerca de más impuestos para el consumo de licor, en quitarle el monopolio de las rentas a los departamentos. No es posible que el Estado mismo promueva el consumo de licor a cambio de unos exiguos impuestos. Estamos trabajando para proponerle al país un debate abierto, sincero y franco de las costosísimas consecuencias de los consumos de sustancias adictivas que están a la mano. ¿Por qué hay mayor consumo de licor y por qué hay mayor consumo de cigarrillo que de marihuana o de drogas alucinógenas? Porque están a la mano, porque hay facilidad de acceso. Si generamos leyes prohibitivas, eso va a hacer difícil el acceso de la gente a este tipo de sustancias. Y hay que decir que el hecho de fijar un límite de 21 o de 18 años no tiene que ver con mayorías relativas de edad. En Colombia, por ejemplo, todos los ciudadanos mayores de 18 años, es decir, nos hacemos ciudadanos a los 18, podemos votar, pero no podemos ser electos como representantes a la Cámara o senadores a los 18 años. Nos imponen un límite mucho más alto. En Colombia, los muchachos hasta los 25 años pueden gozar de la seguridad social de los padres o pueden gozar de la pensión de superviviente de los padres que fallecen. De manera que es un sofisma de distracción decir que los 18 años dan derecho a todo o quitan todo. Gracias. Los 18 años son apenas un límite legal que en algunos casos se aplica y en otros no. Gracias. ¿Está usted de acuerdo con la Fiscalía, con la defensa? Quedan solo unos minutos para que usted pueda votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, porque usted tiene la última palabra. Ya regresamos con su veredicto. Regresamos a Veredicto y sobre el debate que hemos tenido esta noche, ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Melquisedec Torres, con un 59%. La Fiscalía, doctor Arturo Yepes, obtuvo un 41%. Doctor Torres, usted esta noche ha sido el defensor de esta iniciativa y nuestros televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Nos satisface que los colombianos estén entendiendo que el conjunto de medidas que estamos proponiendo hacen parte sustancial de la reducción de esas costosísimas consecuencias del consumo irresponsable de alcohol. Más de 80.000 jóvenes entre 18 y 24 años en Colombia son alcohólicos, adictos a esta sustancia, de manera que estamos proponiéndole al país un debate serio alrededor de esas medidas efectivas y creemos que los colombianos están entendiendo que ese tipo de restricciones son necesarias para el bienestar de todos. Doctor Torres, doctor Yepes, muchísimas gracias a los testigos también por haber participado en este interesante debate. A ustedes los esperamos el próximo lunes 10 y 15 de la noche con otro tema de actualidad para que ustedes nos den su veredicto. ¡Feliz noche!